Y por eso las personas que van a la Eucaristía, en la Eucaristía deben pedir el don del Espíritu Santo. Y lo mismo en la oración, debemos pedir el don del Espíritu Santo, porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Es la experiencia de Teresa de Jesús. Que nada te turbe, que nada te espante, solamente Dios basta. Es decir, que lo que tenemos que pedir es el Espíritu. Y al pedir el don del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo viene con sus dones, con sus frutos y con sus carismas. Entonces, cuando el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, pues también el Espíritu Santo nos da el don de temor, el don de fortaleza, el don de piedad, el don de consejo, el don de ciencia, el don de inteligencia y el don de sabiduría. Por eso es importante pedir todos los días al Espíritu Santo. Y recuerde que ayer empezábamos la novena al Espíritu Santo. Entonces, qué bueno que en esta semana todos nos preparemos desde las casas, desde las parroquias, a llamar, a invocar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo renueve la gracia en cada uno de nosotros. Tras habernos hecho contemplar en la segunda estrofa la obra santificadora del Espíritu, su acción interior y transformadora, ahora el himno nos hace contemplar su acción carismática que se manifiesta en la variedad de sus dones y carismas. El Espíritu Santo, que es el principio de la unidad de la Iglesia, es también al mismo tiempo principio de su diversidad, riqueza, belleza y variedad. ¿Y qué es el carisma? Hay dos elementos que contribuyen a definir lo que es el carisma. Primero, el carisma es el don otorgado para el bien de todos. Es decir, que cada uno de nosotros tiene carismas, pero los carismas que Dios nos da, que Dios nos regala, es para colocarlos en función de la comunidad, lo que significa para edificar a la iglesia. Cada uno de nosotros tiene un carisma y por eso ese carisma no se puede enterrar, sino todo lo contrario. Ese carisma es para el bien de la comunidad y es para edificar a la Santa Iglesia. Dicho de otro modo, no suele estar destinado principalmente a la santificación de la persona, sino al servicio de los demás. Es decir, que los carismas que cada uno de nosotros tiene es para el servicio de los demás. Por ejemplo, yo tengo el don de la enseñanza. Ese don de la enseñanza es para el servicio de la comunidad, es para el servicio de ustedes, es para edificar a la iglesia en la enseñanza de la doctrina. Además, mi comunidad, la Orden Dominicana, tiene el carisma de la predicación, lo que significa que en el caso de nosotros, los dominicos, la predicación está ordenada a la misma edificación de la iglesia. Pero así cada comunidad y así cada miembro tiene un carisma que debe colocar al servicio de la misma comunidad. Recordemos que los verbos del creyente son el verbo amar y el verbo servir. Hay que amar, pero el amor se enfatiza en el servicio de la comunidad. Y por eso cada uno de nosotros debe pasar por la comunidad haciendo el bien, es decir, sirviendo a la comunidad, edificando a la misma iglesia. Segundo, el carisma es el don otorgado a uno o a algunos en particular, no a todos del mismo modo, lo cual lo distingue de la gracia santificante, de las virtudes teologales y de los sacramentos que por el contrario son idénticos y comunes a todos. Por eso, cada uno de nosotros es importante en el cuerpo de Cristo, porque cada uno de nosotros tiene un carisma, tiene un don para edificar la iglesia. Yo por lo menos no tengo el don del canto, pero hay otra gente que tiene el don del canto, el carisma del canto, el ministerio del canto. Esas personas animan a la comunidad. Entonces cada uno de nosotros es importante para la comunidad, porque cada uno de nosotros
está llamado a edificar a la misma iglesia a través del servicio. Los 7 dones o los carismas. El don es santificante y está ordenado hacia el perfeccionamiento de la persona, mientras que el carisma es una actitud concedida para el bien de todos. La sabiduría y la inteligencia indican discernimiento y habilidad. El consejo y el valor significan prudencia en el gobierno y valor militar. El conocimiento y el temor del Señor indican la actitud religiosa correcta, llena de conocimiento de Dios y de veneración que el soberano extenderá a su alrededor. Los dones enumerados se sitúan, pues, en la línea de los carismas que capacitan para tareas muy concretas a favor de la comunidad, como construir y embellecer el templo, ganar batallas, administrar la justicia con equidad, profetizar. No están destinados principalmente a la persona que los recibe para su santificación individual, sino que son conferidos para el beneficio directo de toda la comunidad y tampoco son otorgados a todo el mundo sin distinción. Entonces recordemos que el carisma se nos ha dado para el bien de la comunidad, para edificar a la iglesia. Los 7 dones empiezan, en cambio, a ser aplicados de forma genérica a todos los creyentes. Es decir que, si bien es cierto, algunos tienen algunos carismas, todos, por la gracia del Espíritu Santo, tenemos los dones del Espíritu Santo. La sabiduría, la piedad, el temor, la fortaleza, la ciencia, el consejo. San Gregorio Magno dice que nosotros nos elevamos hacia Dios siguiendo el orden de los 7 dones que el Espíritu Santo sigue al conferirlos. En efecto, mediante el temor nos elevamos hasta la piedad, de la piedad al conocimiento, del conocimiento obtenemos la fuerza, es decir, la fortaleza, de la fuerza el consejo, con el consejo avanzamos hacia la inteligencia y con la inteligencia hacia la sabiduría. Y así, por la gracia septiforme del Espíritu, se nos abre al final de las ascensiones la puerta que da a la vida celestial. Entonces, fijémonos la importancia de pedir el don del Espíritu. ¿Por qué hay que pedir el don del Espíritu? Porque el Espíritu viene con sus dones y con sus frutos. Entonces, hay que pedir al Espíritu Santo, llamar, clamar, no cansarnos en pedir el don del Espíritu Santo. Así lo tengamos, porque como les dije al principio, cada vez que pedimos el Espíritu Santo renueva nuestra relación con Dios, profundiza nuestra relación con Dios. Y recordemos que la vida de santidad consiste en una continua intimidad con el Señor. Y eso lo podemos ver en la vida de los místicos. En la vida de los místicos, como por ejemplo, una Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, que está ubicada en el siglo XIV, es decir, ella nace en el 1347 y muere en 1380. Ella era una mujer que estaba embebida de la unión con Dios, mantenía una unión profunda con Dios. Entonces, la importancia de estar en esa unión con Dios, y esa unión con Dios la hace posible el don del Espíritu Santo. Por eso recordemos que si queremos aprender a orar, tenemos que pedir el don del Espíritu Santo para que sea el don del Espíritu Santo el que nos ayude a orar, el que nos ayude a relacionarnos con el Señor. Los 7 dones a veces han sido relacionados con los 7 espíritus del Apocalipsis y con las 8 bienaventuranzas. ¿Los dones del Espíritu son idénticos o distintos de las virtudes? Se trata de unas disposiciones permanentes en el alma, infundidas por Dios para hacer al alma dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. Es decir, que los dones nos hacen dóciles a las mociones
del Espíritu Santo. Nos hacen dóciles a las mociones del Espíritu Santo. Y como les dije, hay que pedir el don del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que nos haga dócil. Ahora bien, ¿dónde habla el Espíritu Santo? Habla en nuestra conciencia, habla en nuestro interior. Es decir, que hay que estar escuchando nuestro interior, escuchando nuestra conciencia. Pero también el Espíritu Santo habla en la historia, habla por medio de las personas, habla por medio de las circunstancias de la vida, que pueden ser circunstancias alegres, experiencias gratificantes o experiencias difíciles como una enfermedad. Pero tenemos que tener la mirada de la fe. ¿Para qué? Para discernir la acción de Dios en la historia. Y por eso hay que pedir también la fe. Señor, aumentanos la fe, porque con la mirada de la fe vamos a captar las mociones del Espíritu Santo, que habla a través de la historia, pero que también habla en nuestro interior, es decir, en nuestro corazón. Los dones están en línea de las virtudes teologales, aunque sean preparatorias e inferiores a ellas. Recordemos que las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad, y el próximo programa, después de este que estamos haciendo, es decir, cuando acabemos el programa del Espíritu Santo, dentro de 20 días, vamos a ver el tema de las virtudes teologales, que son la esperanza y la caridad, para complementar el estudio del Espíritu Santo. Entonces, allí, en el programa que viene, después de este programa de neumatología, vamos a ver el programa de de virtudes teologales, que es la moral teologal. En la escuela tomista a la cual yo pertenezco, la primacía entre los dones corresponde a la inteligencia. En la escuela franciscana corresponde a la sabiduría, un don orientado preferentemente hacia la experiencia y la fruición de Dios. Pero cuando miramos la vida de los grandes santos, como un San Francisco de Asís, como un Santo Domingo de Guzmán, como un San Ignacio de Loyola, como una Santa Teresa de Jesús o un San Juan de la Cruz, vamos a ver que se conjuga tanto la inteligencia como la misma sabiduría. Y en el fondo, todos tienen una experiencia profunda de Dios. Y por eso es que Aparecida, como los he dicho en otros programas, nos dice la importancia de tener una experiencia profunda de Dios. Eso es lo que hay que pedirle al Espíritu Santo, que nos dé una experiencia profunda de Dios. ¿Qué es la experiencia de Dios? Es una manera nueva de conocer a Dios, donde entra obviamente la inteligencia y la misma voluntad y todos nuestros sentidos para conocer a Dios. Y cuando tenemos una experiencia profunda de Dios, estamos viviendo el primer mandamiento. Escucha, Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todo tu ser. Entonces hay que pedir esa experiencia profunda de Dios, y esa experiencia profunda de Dios es una gracia de Dios, pero hay que desearla, hay que pedirla. ¿Y cómo hay que desearla y cómo hay que pedirla? A través de la oración. Y por eso no nos podemos cansar de la oración, porque hay una tentación, la tentación de cansarse en la oración. La gente se cansa de orar. Padre, yo no quiero volver a orar porque yo no siento nada. Pero es que la oración no está en sentir. La oración está en la fe, en la convicción de fe. La oración no es sentir cosas bonitas. La oración es estar con el Señor, aunque de pronto no sintamos nada. Y por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que aumente nuestra fe, que aumente nuestra esperanza y que aumente nuestro amor para verdaderamente tener una experiencia profunda de Dios. Por eso entonces la oración
es de vital importancia. Y por eso la persona que no ora es una persona que se está exponiendo a la condenación eterna. El que ora se salva, el que no ora se condena, porque la oración es la que nos mantiene unidos al Señor. Cuando Jesús se le aparece a Sor Faustina, le dice claramente, dile a las almas que oren, a los perfectos que sigan orando, a los buenos que sigan orando, a los pecadores que sigan orando, porque todos necesitamos de la ayuda de Dios. El perfecto, aunque ya esté en Dios, si deja de orar, pues pierde todo. Al que va por el camino, al que ha progresado, debe seguir orando para no desmejorar. Y al que vive en el pecado y al que está alejado de Dios, debe orar para que el Señor le dé la gracia de la perfecta contrición. Por eso entonces hay que orar. Y por eso todos los días en la casa tenemos que alimentar la vida de oración. Pero recordemos que el lugar de la oración es el corazón, es nuestro interior. Recordemos que somos templos del Espíritu Santo. Y como somos templos del Espíritu Santo, donde vayamos estará Dios en nuestro interior. Preguntará usted, ¿cómo así? Sí, recordemos que por la gracia tenemos a Dios en nuestro corazón. Entonces, cuando estemos en el supermercado, podemos estar con Dios. Cuando estemos en la clínica, podemos estar con Dios. Cuando estemos esperando la cita médica, podemos estar con Dios. Cuando estemos en nuestro trabajo, podemos estar con Dios. Y eso es lo que se llama tomar conciencia de la presencia de Dios. Toma conciencia de la presencia de Dios. Y cuando tomas conciencia de la presencia del Señor, tú te vas a sentir acompañado, acompañada de la presencia del Señor. Y por eso es muy bueno decir pequeñas oraciones, que es lo que se llama pequeñas jaculatorias, que me permiten estar en la presencia del Señor. Yo le aconsejo a la gente esta jaculatoria. Ven, Espíritu Santo. Porque, como les he dicho, cada vez que invocamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo renueva su presencia en nuestro interior, renueva su presencia en nuestro corazón y va transformando nuestro interior. Esa es la vida de la santidad, esa es la vida de los místicos, estar en la presencia del Señor, tomar conciencia de la presencia del Señor. Y también podemos tener una actitud de alabanza, alabar a Dios, agradecer a Dios por el día, por las cosas bonitas, por las experiencias difíciles, porque allí también está hablando Dios. Hay que mirar la vida desde la fe. Y cuando tú miras la vida desde la vida adquiere sentido y las cosas adquieren sentido. Y tú vas creciendo en la comprensión de Dios y en la experiencia de Dios, porque eres un hombre y una mujer de fe. Por eso entonces tenemos que cultivar esa experiencia de Dios, que es nada menos y nada más la experiencia del don del Espíritu. Avivar al Espíritu Santo. Recordemos que Pablo lo dice, avivemos el Espíritu Santo. No alejemos al Espíritu Santo de nuestro corazón. No echemos al Espíritu Santo de nuestro corazón. ¿Cómo echamos al Espíritu Santo de nuestro corazón? Con el pecado, pero especialmente con la tristeza. Con la tristeza. La persona que cultiva la tristeza, la persona que alimenta la tristeza, la persona que alimenta la congoja, pues en el fondo está expulsando al Espíritu Santo de su corazón. Todo lo contrario, hay que avivar la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Y cómo lo avivamos? Alabando. Yo les he dicho a ustedes, alaben, alaben. Esta semana en muchas partes se están haciendo la novena del Espíritu Santo. Yo también la estoy haciendo con un grupo de oración. Y en todos los grupos de oración estamos alabando, estamos avivando la presencia
del Espíritu Santo y avivamos la presencia del Espíritu Santo para que Él habite en cada uno de nosotros y para que Él transforme nuestra vida. Los dones del Espíritu Santo están considerados como el coronamiento de toda la vida espiritual. Es decir, que hay que pedirle al Espíritu Santo que nos acreciente el don de la sabiduría, el don de la ciencia, el don del entendimiento, el don de la fortaleza, el don del consejo, el don del temor, el don de piedad. ¿Para qué? Para profundizar en esa experiencia de Dios. Pentecostés hoy. Los carismas son reconducidos desde la periferia hasta el centro de la iglesia. Se habla de ellos en la Constitución dogmática sobre la iglesia. Recordemos que esta Constitución es muy importante porque esta Constitución estudia la naturaleza de la iglesia. Y cuando estudia la naturaleza de la iglesia, se hace esta pregunta: ¿qué es la iglesia? Y obviamente responde la iglesia: es el misterio de Dios, es el pueblo de Dios que debe vivir en perfecta comunión. Y los carismas entonces van a edificar a la iglesia, es decir, van a edificar nuestra comunidad. Y por eso la importancia de vivir en comunidad, de vivir en comunidad. Porque recordemos que Jesús, Marcos 3, 14 y 16, nos escoge para estar con Él y para vivir, es decir, hacer comunidad. Una comunidad de creyentes, una comunidad que vivamos en la presencia del Señor, una comunidad orante. Y allí tenemos el ejemplo de la comunidad ideal. Hechos 2, 42, 43, 44, 45, 47, que nos presenta una comunidad que ora, una comunidad orante, una comunidad que celebra, una comunidad que vive la dimensión caritativa. Pero detengámonos un poquitico en esto. Una comunidad orante. ¿Qué es una comunidad orante? Es una comunidad que ora, que alaba, que da gracias, que bendice, que glorifica a Dios, que se reúne para orar. Y por eso yo les insisto a las comunidades, hay que reunirse para orar, para orar. Y la Santísima Virgen María también nos lo dice claramente, hay que hacer cenáculos para orar y también para orar el rosario. Recordemos que estamos en el mes de mayo, el mes de María. Pues bien, las comunidades deben reunirse para orar el rosario, pero también para alabar, para bendecir, para dar gracias y también para interceder por los miembros de la comunidad. En vez de lamentarse, en vez de llorar, en vez de renegar, ustedes como comunidad se deben reunir a orar y alabar, a bendecir. Y van a ver cómo el Señor va a bendecir sus comunidades, va a bendecir sus familias y van a ver milagros. Porque una comunidad que ora, una comunidad que alaba, una comunidad que bendice, una comunidad que glorifica, es una comunidad que crece en el don del Espíritu Santo, crece en la experiencia de Dios y va a ser una comunidad salvífica por la acción de Dios, porque Dios va a ir tocando a los miembros de la comunidad, va a ir transformando a los miembros de la comunidad, va a ir dando carismas a los dones de la comunidad. Pero también es una comunidad que celebra la Eucaristía y que vive los sacramentos. Debemos vivir nuestros sacramentos, debemos vivir la Eucaristía. La Eucaristía es el gran sacramento y por eso hay que vivirlo, hay que celebrarlo, pero también hay que adorarlo. Ya el Papa Benedicto lo dice claramente, el que celebra debe adorar. Y de ahí la importancia de adorar a Jesús en la Eucaristía, porque cada uno de nosotros debe adorar. La adoración junto con la alabanza son las oraciones más grandes,
porque le debemos rendir culto a Dios, culto de adoración, culto de alabanza, culto de bendición, porque va a ser lo que vamos a hacer en el cielo. En el cielo, con la gracia del Señor, vamos a estar en una continua alabanza, en una continua adoración, en una continua acción de gracias. Así como los condenados en el infierno maldicen, reniegan de Dios, en el cielo es todo lo contrario. En el cielo se alaba a Dios, en el cielo se bendice a Dios, en el cielo se glorifica a Dios. Pues bien, eso que vamos a hacer allá hay que empezarlo a hacer acá. Hay que empezarlo a hacer acá. Entonces, la importancia de celebrar la Eucaristía y de adorar a Jesús Eucaristía con una actitud de alabanza, con una actitud de adoración. Pero también la otra dimensión, la dimensión servicial, la dimensión caritativa de la iglesia. Pasar haciendo el bien. Recordemos Mateo capítulo 25, el juicio final. Cuando lo hicisteis con uno de esos pequeños, lo hicisteis conmigo. Hay que mirar a Cristo en el pobre, en el enfermo, en el emigrante, etcétera, etcétera. Porque allí está Jesús, en el hambriento, en el pobre, en el preso. Es decir, que lo que hagamos por el pobre, por el preso, por el enfermo, por el emigrante, lo estamos haciendo a Jesús de Nazaret. Y por eso entonces, cada uno de nosotros, en la medida de la posibilidad, debe pasar haciendo el bien. Debe vivir la dimensión caritativa, la dimensión misericordiosa. Recordemos las mm, las obras de misericordia corporales y espirituales, que cada una son 7. Y recordemos la necesidad de encarnarlas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que con todo esto edifiquemos a la iglesia. Por eso la iglesia es un organismo vivo, es un organismo dinámico y es un organismo que crece en santidad. Y por eso el llamado a la santidad. La santidad significa eso, significa vivir en alabanza, significa pasar haciendo el bien y viviendo la dimensión de la caridad, la dimensión de la misericordia. Por tanto, forman parte de la naturaleza íntima de la iglesia, que es jerárquica y carismática, institución y misterio, que no vive solo de sacramentos, sino también de carismas. Es decir, que la iglesia, Dios ha dotado a su iglesia de la vida sacramental, pero también le ha dado carismas para que edifiquemos a la iglesia. Y cada uno tiene un regalo, es decir, tiene un carisma que debe colocar al servicio de la comunidad. Aquí en este programa hay muchos catequistas. Pues ustedes que son catequistas, se han dado cuenta que cada uno de ustedes tiene un carisma. Ese carisma es para edificar a la iglesia, es para animar a la comunidad. Y recordemos que esos carismas tenemos que dar cuenta de los carismas, porque el Señor nos ha dado el carisma para colocarlo al servicio de la comunidad. Son reafirmadas las dos direcciones desde las que sopla el Espíritu. Desde arriba, a través de los sacramentos instituidos por Cristo y confiados al ministerio apostólico, y desde abajo de las células del cuerpo, que son los miembros de la iglesia. Los sacramentos son el don hecho a todos para la utilidad de cada uno. El carisma es el don hecho a cada uno para utilidad de todos. Entonces, fijémonos, los sacramentos son para todos. El carisma es para mí, pero al servicio de la comunidad. Y por eso Dios, en su divina pedagogía, nos dio sus 7 sacramentos, pero también Dios, en su divina pedagogía, nos sigue dando carismas. Y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos regale carismas. ¿Para qué? Para edificar a la misma iglesia, para entregarnos al servicio
de la iglesia. Los sacramentos son los dones dados al conjunto de la iglesia para santificar a los individuos. Los carismas son los dones a los individuos para santificar el conjunto. No se puede negar al Espíritu la libertad de soplar en determinados tiempos y ambientes más o de otro modo que en otros. Es decir que cuando miramos la historia de la iglesia, nos damos cuenta de épocas donde el Espíritu sopla en abundancia, pero también hay épocas donde aparentemente el Espíritu Santo está como quieto. Sin embargo, el Espíritu Santo está allí. Entonces tenemos que decirle al Espíritu Santo que avive nuestras vidas, que avive nuestros corazones, para que cada uno de nosotros anime a la iglesia. Es que la iglesia no es cuestión de curas y de monjas. La iglesia es cuestión de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está llamado a edificar a la iglesia, a construir a la iglesia. Y por eso la importancia de la oración. El mayor servicio que usted le puede prestar a la iglesia es su oración personal. Orar por el Papa, orar por los obispos, orar por los sacerdotes, orar por los religiosos, orar por el pueblo de Dios. Pedir el don del Espíritu Santo para que no caigamos en errores, para que no caigamos en desvíos, para que no caigamos en herejías. Porque si no tenemos el don del Espíritu, la asistencia del Espíritu, muy seguramente vamos a caer en errores, vamos a caer en herejías. Recordemos que el maligno existe y que ataca a la iglesia y que combate a la iglesia y que combate a los miembros de la iglesia. Por eso tenemos que orar y ustedes tienen que orar por nosotros para que nosotros no desviemos al pueblo de Dios con doctrinas y con prácticas que van en contra de la fe, sino todo lo contrario, que vivamos la palabra de Dios y que prediquemos la sana doctrina, la sana doctrina. Entonces hay que orar, pero también hay que ayudar materialmente a los miembros de la iglesia. Y cuando digo los miembros son a todos, y especialmente a los más necesitados, al pobre, al pobre, al hambriento, al alejado del Señor. ¿Y quién hace eso? La acción del Espíritu Santo. Si tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo pondrá en tu corazón el deseo de ayudar, el deseo del servicio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo rompe el caparazón del egoísmo. El problema más profundo del ser humano es el egoísmo, que se traduce en el amor propio. El egoísmo es lo que nos aleja de Dios y es lo que nos aleja del prójimo. Por eso el único que puede destruir el caparazón del egoísmo es el Espíritu Santo. Y por eso hay que pedirlo, que destruya ese egoísmo. Y ese egoísmo configura lo que se llama el hombre viejo, el hombre de la carne, el hombre del pecado. Y recordemos que el hombre de la carne, el hombre viejo, el hombre del pecado, es la persona que vive en el egoísmo, en la ira, en la envidia, en la pereza, en la riña, en la confrontación, en la lujuria. En cambio, el hombre o la mujer del espíritu es la persona que vive abierta hacia los demás. Y por eso es importante ver a los santos. Se me ocurre en la tradición dominicana a San Juan Macías, al negro Martín de Porres, cómo ellos en el Perú se abrieron a las necesidades del pueblo. ¿Pero por qué se abrieron? Porque tenían la acción del Espíritu Santo, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y porque estaban llenos del Espíritu Santo, pasaron haciendo el bien. Se entregaron al servicio de la comunidad. ¿Quién hace eso? La acción del Espíritu. En cambio, la persona egoísta, la persona que vive para sí, es una persona que no tiene ese don del Espíritu, que está cerrada al don de Dios. Entonces, la importancia
en estos días de preparación, llamar al Espíritu Santo para que nos abra el corazón y nos coloque al servicio de la comunidad. Hay épocas en que la presencia del Espíritu se identifica y se hace visible, como por ejemplo la época del profetismo de Israel. Y también podríamos decir, por ejemplo, la época después del Vaticano II, con la renovación carismática que nace en el año 67 en Estados Unidos, y cómo los grupos carismáticos han ido creciendo, porque el Espíritu Santo quiere reavivar los dones y los carismas en la comunidad cristiana. El ejercicio de los carismas. ¿Qué tenemos que hacer para que el carisma que el Espíritu ha puesto en nosotros edifique a la iglesia, sirva al bien de todos como está en su naturaleza y no constituya, por contrario, una amenaza para la unidad del cuerpo de Cristo y un peligro para nuestra propia alma? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, orar. Orar. Pedir la acción del Espíritu. Pedir la acción del Espíritu. Pero vamos a ver qué significa esto. La respuesta está en la relación entre carisma y santidad. Es decir que, si bien es cierto, el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado un carisma para servir a la comunidad, también tenemos que desear vivir en santidad, en santidad. Pero ¿qué significa la santidad? La santidad significa cumplir los deberes de Estado. Y por eso hay un adagio que dice, primero la obligación y después la devoción. Primero la obligación y después la devoción. Y lo quiero enfatizar porque en este terreno hay muchos equívocos. En Colombia, y yo creo que eso pasa en México, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, en todas partes, hay gente muy fervorosa, bien, pero hay gente que ha olvidado sus deberes de Estado. Y voy a colocar un caso. Eres casado, eres casada, pero por estar en el grupo de oración has perdido de vista a tu familia. Y no estoy diciendo que no hay que hacer oración, claro que sí, pero hay que establecer prioridades, prioridades, y hay que cumplir con los deberes de Estado, porque la santidad consiste en el cumplimiento del deber de Estado. A mí, por ejemplo, como sacerdote, se me impone la vivencia de los votos, se me impone el oficio divino, es decir, la oración de la iglesia, se me impone cumplir con mis deberes y en particular cumplir con la Constitución dominicana, es decir, con la regla dominicana. Y yo me haré santo en la medida que viva mi carisma dominicano y que cumpla con las obligaciones de Estado. Es decir, que a mí no se me está pidiendo tener el carisma benedictino, no se me está pidiendo tener el carisma jesuítico, no se me está pidiendo el carisma del matrimonio. A mí se me está pidiendo viva su sacerdocio desde la perspectiva dominicana. A usted se le está pidiendo viva su matrimonio en santidad, cumpliendo sus deberes de Estado. Pero hay mucha gente que olvida el deber de Estado por hacer otra cosa. Y entonces, ¿la santidad en qué consiste? En cumplir el deber de Estado. Ahora, la santidad no está en experiencias extraordinarias, no está en eso, no está en arrobamientos, no está en éxtasis, porque también el espíritu del mal engaña con eso, no está en las escarchas, aunque Dios también lo puede dar. Y de hecho hemos visto a muchos santos que han tenido arrobamientos,
que han tenido éxtasis, pero eso es particular, eso no es universal. Lo que sí es universal es que todos estamos llamados a la santidad y como lo dije anteriormente, la santidad se da en el cumplimiento de los deberes de Estado. Pero hay mucha gente que va detrás de los caramelos de Dios, es decir, va detrás del espectáculo, va detrás del vidente, va detrás del milagro. Y no estoy desconociendo eso, eso se da. Y si usted lo tiene, bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Pero no hay que buscarlo por buscarlo, sino hay que vivir en santidad, cumpliendo con su deber de Estado y viviendo el mandamiento del amor. Porque recordemos que la fe y la esperanza pasarán y solamente viviremos el don del amor. Y lo más importante es amar a quién? Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo el espíritu, con todo el ser y amar al prójimo como a sí mismo. Lo digo porque, como les digo, hay mucha gente que piensa que la santidad está en tener experiencias místicas. No, la santidad no es eso. La santidad es cumplir el deber de Estado. Ahora bien, si Dios se lo da, bendito sea el Señor. Y si se lo da, es para que se aproveche, para que crezca en santidad y para que obviamente pase haciendo el bien. Es cierto que el carisma no se concede a causa de la santidad o con vistas a la santidad de una persona, pero también es verdad que no se mantiene sano si no descansa sobre el terreno de la santidad personal. Y por eso recordemos que tenemos que ser santos, aunque tengamos carismas, aunque usted tenga el don de la enseñanza, debe ser santa, debe ser santo. La primera virtud es la obediencia. Es decir, para mantener la relación entre santidad y carisma, lo primero que tenemos que vivir es la obediencia. La norma última de los carismas es Jesucristo. En él vemos perfectamente conciliada la obediencia al Padre y la libertad en el Espíritu. La obediencia a la iglesia. Y aquí vienen los problemas. Hay mucha gente que a pesar de que tiene muchos carismas, desobedece, desobedece a la iglesia, desobedece al magisterio. Y ese ha sido el problema de los herejes. Los herejes en principio, entre comillas, han tenido razón, pero se han ido de la iglesia por desobedientes, porque no han querido aceptar cosas y porque han desobedecido. Y recordemos que el maligno trabaja mucho por allí, por la desobediencia, porque la desobediencia es contraria al espíritu de humildad. Y por eso es que el padre Congar y el padre Chení de la tradición dominicana son tan grandes, porque la iglesia en algún momento les dijo, paren un momento, dejen de enseñar. Ellos no se fueron de la iglesia, ellos obedecieron y posteriormente la iglesia los volvió a llamar. Por eso hay que tener humildad, porque recordemos que el amor y la humildad son pilares fundamentales de la vida espiritual. ¿Por qué pecó el demonio? Por desobediente y por soberbio y porque quiso ser más que Dios. Y eso le puede pasar a una persona. Puede ser muy brillante, puede ser muy inteligente, pero desobedece, se vuelve soberbio y deja de ser humilde. Por eso, entre más uno sepa, más humildad, porque Dios está por encima de cada uno de nosotros. Y como dice también la iglesia tiene doctores y la iglesia es maestra. Sin embargo, hay mucha gente que desobedece.
y desobedece porque, entre otras, son personas soberbias, son personas arrogantes, son personas que se han dado cuenta de que tienen muchos carismas, muchos regalos de Dios, pero son personas que se van sumiendo en el orgullo, en la soberbia, y la soberbia por eso se configura en el peor pecado, porque aún teniendo obras buenas, la persona soberbia descalifica sus propias obras buenas porque es soberbio. Por eso hay que pedir oración y por eso hay que orar y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don de la obediencia y el don de la humildad. Carisma e institución son como los dos brazos de la cruz. Los carismas sin la institución están abocados al caos. La institución sin los carismas están abocada al inmovilismo. Es decir, se necesita la institucionalidad, pero también se necesita los carismas. La segunda virtud es la humildad. Al alma que está llena de Espíritu Santo se la reconoce enseguida por ciertos signos característicos. Cuando ella en los carismas concuerdan perfectamente con la humildad, es un signo claro de que el Espíritu Santo está presente. Por eso una persona humilde es una persona que está llena del Espíritu Santo. Y hay que pedir el don de la humildad, el regalo de la humildad. Los carismas son operaciones del Espíritu Santo, chispas del fuego mismo de Dios que se nos confían a favor de la iglesia. La humildad es en la vida espiritual el gran aislador que permite a la corriente divina de la gracia pasar a través de una persona sin desperdiciarse, o peor aún, provocar llamaradas de orgullo o rivalidad. El hecho de que tengamos dones diferentes significa que no todos tenemos todos los dones, que no todos somos apóstoles, no todos somos profetas y así sucesivamente. Por eso Dios a cada uno le da un carisma, pero no se los da a todos, porque Dios sabe que somos débiles y que somos en el fondo soberbios y que tendemos al orgullo y que tendemos a la vanidad. Y por eso entonces Dios le da a cada uno un regalo, al otro le da otro regalo, otro carisma. ¿Para qué? Para que nos colaboremos, para que nos ayudemos y para que necesitemos al otro. Y aquí en el programa ocurre. Yo, por ejemplo, para las imágenes, para colocar todo lo que hace Nayibe, yo no tengo ese don. Como lo dije en un programa, Dios nos regaló a Nayibe, que nos coloca la música del espíritu, que nos coloca las diapositivas. Yo no tengo ese regalo, yo no tengo ese carisma. Ella lo tiene. Yo tengo de pronto esa parte, la parte de la enseñanza. Ella tiene la parte de la adecuación, de la ambientación. Sabe colocar muy bien las imágenes, sabe colocar muy bien la música. Entonces, fijémonos que cada uno necesita del otro. Y por eso la santidad se vive en comunidad, no se vive cada uno por su lado. Yo me santifico dentro de una comunidad, pero me santifico cuando esté al servicio del otro y cuando viva en el amor, cuando viva en el servicio y sobre todo cuando tenga un corazón misericordioso. El hecho de que tenemos todos los dones, que no todos somos apóstoles, no todos somos profetas y así sucesivamente. La consecuencia inmediata es que cada uno de nosotros no es el todo, sino únicamente, siempre y de manera radical, un fragmento. Cada uno es una parte. Solo Dios es el todo. Solo la iglesia posee la plenitud del Espíritu. El carisma, dice San Pablo, es la manifestación del Espíritu para el bien de todos. La tercera virtud es la caridad. Entonces, lo que me permite que haya una relación entre carisma y santidad e institución es ser obedientes, ser humildes
y sobre todo vivir en la caridad, vivir en el amor. Padre, ¿cómo me lleno del amor? ¿Cómo me lleno de la caridad? Pida al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el amor ¿de quién? Del Padre y del Hijo. Y por eso cada vez que lo invocas, cada vez que lo llamas, tú te llenas de amor a Dios y de amor a los hombres. Entonces, la manera de acrecentar el amor de Dios es llamar y es pedir el don del Espíritu Santo. Decirle al Espíritu Santo que nos llene de su amor, porque es el amor del Padre, es el amor del Hijo. Dedo de la diestra de Dios. De imagen del Espíritu como soplo divino, pasamos hacia la imagen del Espíritu como toque de Dios. Hay una profunda intuición teológica en esta imagen del Espíritu como toque de la diestra de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo es el lugar donde Dios encuentra a la criatura, donde la Trinidad se extiende fuera de sí misma, donde Dios sale de sí mismo para comunicarse al mundo. El Espíritu Santo es aquel que hace posible un cierto contacto espiritual con lo divino. Y creo que esto es lo más importante. Me quiero conectar con Dios, quiero estar en relación con Dios, quiero entrar en la presencia de Dios. Llama al Espíritu Santo, desea al Espíritu Santo, vive en el Espíritu Santo. Lo dije en un programa, el padre Emiliano Tardí, cuando se convierte, dijo él, tomó conciencia de llamar y de invocar todos los días al Espíritu Santo. Y yo creo que ese es el trabajo de nosotros, llamar e invocar al Espíritu Santo todo el día, que eso se convierta en la oración continua, donde estés, donde quiera que estés, lo que estés haciendo interiormente, llama e invoca al Espíritu Santo. Vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a colocar en la presencia del Señor. Cuando las personas salgan a caminar, cuando usted vaya a caminar, usted en esa caminata interiormente puede hacer la terapia del Espíritu Santo, es decir, llamar e invocar al Espíritu Santo y alabar al Espíritu Santo, alabar al Padre y alabar al Hijo. Y va a ver cómo usted va a crecer en esa acción de Dios. Entonces, fijémonos la importancia de llamar al Espíritu para que el Espíritu Santo me abra a Dios, me abra a su Hijo y me ayude a estar en la presencia del Señor. Si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, la expresión de Dios aplicada al Espíritu Santo se remonta a las palabras de Jesús. Si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lo que Jesús afirma es que sus exorcismos se llevan a cabo con el poder de Dios. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que el mayor exorcismo es llamar al Espíritu Santo y es continuamente invocar al Espíritu Santo. O también orar el rosario. Por eso es que se dice que el rosario es una oración exorcista, porque el maligno teme al rosario. ¿Pero por qué? Porque la oración del rosario es muy poderosa y porque es la manera de fortalecerme frente al ataque del mal. Y por eso la Virgen lo insiste también, la importancia de orar el rosario, que es la experiencia del Padre Pío. Al Padre Pío, recuerden ustedes, lo llamaban el hombre del rosario. ¿Pero por qué? Porque todo el día oraba, meditaba el rosario. Y yo lo dije también en un programa, cuando tú oras el rosario, viene el santo y viene la santa. El santo es el Espíritu Santo y la santa es María. Así lo llama la tradición oriental, el santo y la santa, el Espíritu Santo y la santa, la Santísima Virgen María. Entonces, la manera de blindarme frente al mal es estar en la presencia del Señor. ¿Y cómo estoy en la presencia del Señor? Cuando continuamente en mi interior estoy llamando al Espíritu Santo o estoy rezando el Ave María.
A otro concede el poder de realizar milagros. El título dedo de la diestra de Dios nos abre, por tanto, una rendija sobre una manifestación particular del espíritu carismático en la historia de la salvación y en la iglesia. Manifestación que consiste en realizar signos y prodigios. De este modo, otro importante elemento que acompaña de principio a fin la revelación divina se atribuye a la acción del Espíritu de Dios, el milagro. Junto con los dones que atañen a la palabra o al gobierno, Pablo menciona un carisma particular del Espíritu que consiste en el poder de realizar milagros. Oiga, hacemos milagros en nombre de Jesús, porque es Dios, Jesús, el que nos da la acción, el que nos da el poder de hacer milagros en nombre de Él. Y por eso entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su fuerza para ayudar al prójimo. Los hechos de los apóstoles describen a Jesús como el hombre a quien Dios acreditó con los milagros, prodigios y señales. ¿Por qué? Porque Jesús estaba lleno del Espíritu. Recuerden que donde está Jesús está el Espíritu Santo. El propio Jesús presenta este hecho como prueba de autenticidad mesiánica de su misión. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Jesús atribuye su capacidad de expulsar a los demonios y realizar milagros a la presencia en el Espíritu Santo. Y este fue también, después de él, el convencimiento de los apóstoles. El Espíritu estaba con él de forma inseparable cuando realizaba milagros, afirma San Basilio. ¿Por qué el milagro? ¿Qué pensar de este fenómeno del milagro que ha acompañado toda la historia de la salvación y sigue acompañando hoy la vida de la iglesia? En primer lugar, es una manifestación del Espíritu. Por tanto, no es algo que dependa de nuestro gusto o que tengamos que decidir si aceptar o no. Forma parte de una actitud de fe. En las intenciones divinas, por tanto, el milagro sirve para romper la rutina. Nos impide conformarnos con una religiosidad ritualista y repetitiva, que todo lo reduce a un tosco aprendizaje de usos humanos. Produce sobresaltos de conciencia, manteniendo viva la sorpresa que es indispensable en las relaciones con Dios. El milagro real ayuda a comprender el milagro habitual de la vida y del ser, en el que estamos inmersos y siempre corremos el riesgo de perder de vista o de banalizar. Y esto es muy importante porque hay una tentación muy sutil: acostumbrarnos al misterio, acostumbrarse a Dios. Oiga, no se acostumbre al misterio, no se acostumbre a las cosas de Dios. Estoy diciendo que esto no se le convierta una cosa de todos los días. No, cada día es cada día. Cada día la acción de Dios toca mi vida, toca mi interior. Y por eso hay que decir al Espíritu Santo que me ayude a vivir cada día como si fuera mi primer y último día, para no perder la presencia del Señor, para no acostumbrarme a las cosas de la vida, que ese es el problema de los sacerdotes, es el problema de los consagrados. Nos acostumbramos a decir misa, nos acostumbramos a rezar, pero no es acostumbrarse a decir misa, no es acostumbrarse a rezar, sino es dejarse impactar todos los días de la vida por la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo hago para romper esa atrofia espiritual, esa rutina espiritual? Alabe, maravíllese, dile al Espíritu Santo todos los días: Espíritu Santo, ayúdame a ver de una manera diferente esto. Es decir, el peligro es caer en la ruina espiritual que es la rutina. La rutina se puede convertir en nuestra ruina espiritual. Cuidado, porque ese es un enemigo muy peligroso, muy sutil, que va apagando el amor de Dios.
Hay que tener mucho cuidado porque podemos caer en esa rutina. La rutina de hacer siempre lo mismo. Ya no me dice nada la Eucaristía, ya no me dice nada la predicación, ya no me dice nada el Santo Rosario, ya no me dice nada. Cuidado, hay que estar abiertos, vigilar y orar para no caer en tentación. Hay que confesarse porque a veces uno se va apagando por una multitud de pecados que me van apagando, que me van alejando, que me van quitando el sentido de vivir para Dios. El milagro real ayuda a comprender el milagro habitual de la vida y de ser en el que estamos inmersos y siempre corremos el riesgo de perder de vista o de banalizar. Al mismo tiempo sirve también para confundir la sabiduría de los sabios, es decir, para poner en un saludable crisis la pretensión de explicar todo y de rechazar aquello que no puede explicar. Por eso Dios se manifiesta a veces con milagros contundentes para desconcertar a los sabios y entendidos. Y por eso también no nos podemos cerrar a las grandes manifestaciones de Dios, porque Dios es grande y Dios lo puede todo y Dios está por encima de todo. Entonces no nos podemos cerrar a los razonamientos meramente humanos. ¿Cuántos de ustedes, los que están allí en casa, escuchando este programa, han tenido la experiencia milagrosa de la sanación de un cáncer, de una enfermedad terrible que le pudo haber dado a usted o a un familiar? Si les preguntara a cada uno de ustedes, yo tendría hoy muchos testimonios y ustedes me dirían a mí, sí, mi mamá estaba desahuciada, le daban 3 meses de vida y el Señor nos la ha regalado 10 años más. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, porque Dios desconcierta a los sabios y entendidos, y porque en ese terreno yo sé que muchos médicos han sido tocados y han sido contrastados por el poder de Dios, porque Dios es más que todos. Entonces, fijémonos la importancia de todo esto. Por lo demás, en la Biblia el milagro nunca es un fin en sí mismo, y mucho menos tiene que servir para encumbrar a quien lo realiza ni para destacar sus poderes extraordinarios. Entonces, si bien es cierto, Dios hace milagros y actúa a través de nosotros por la oración, no nos podemos quedar en los milagros. Los milagros nos animan, los milagros nos incentivan, los milagros nos motivan, pero tenemos que madurar en la fe. Y lo que yo les decía ahorita, hay mucha gente que está a la casa de los milagros, a la cacería del milagro, pero es una persona que es inmadura en la fe. Claro, los milagros existen, lo estamos diciendo. Los milagros son regalos de Dios, son acciones extraordinarias de Dios que nos motivan, pero no podemos depender de los meros milagros. Hay que depender de Dios. Es un incentivo y un premio a la fe. Es un signo y tiene que servir para hacernos descubrir un significado. También hoy el milagro tiene una unción providencial y hermosa. Si es recibido con gratitud de las manos de Dios como signo de su amor hacia nosotros y como un incentivo a creer. Es decir que si se dan milagros en nuestra vida, es para que nosotros acrecentamos en el amor, en la fe y en la esperanza, para que crezcamos en el amor a Dios y para que entremos en una actitud de alabanza continua, porque Dios es grande, porque Dios es maravilloso. Solamente el milagro de la vida, solamente el milagro de un día de vida, que eso lo perdemos de vista todos nosotros, porque nos acostumbramos a la vida. No, todos los días o un día de vida es un milagro, porque hemos tenido la experiencia de muchos conocidos. Por ejemplo, hoy en mi tradición dominicana, en mi familia dominicana, murió un amigo, un padre de Bolivia, que ahorita vamos a orar por él, el Rosario y la Misericordia, un padre de la edad mía, 49 años, amigo. Viví con él en España, en Salamanca.
y murió por COVID. Estaba bien, le dio la enfermedad y se lo llevó. Y así ocurre con muchos conocidos. Estaban bien, de un momento para otro dejaron de existir. Por eso entonces, cada día es un regalo de Dios. ¿Y cuál debe ser mi actitud? La actitud de darle gracias, porque es que es un día más, es una bendición. El poder del Espíritu. Los signos y prodigios no agotan por sí solos el poder operativo del Espíritu Santo. La iglesia necesita el toque del dedo de Dios para manifestar a su vez en su actuación ese poder y esa autoridad que Cristo emanaba con la palabra y con la acción y que hacía exclamar a los presentes. ¿De dónde viene esta sabiduría y esos poderes milagrosos? Cuando Jesús hablaba o extendía su mano, siempre sucedía algo. Los que sufrían eran confortados, los que tenían ataduras eran liberados, el demonio era expulsado. Las suyas no eran solo palabras, en ella estaba el poder del Espíritu de Dios. No con el poder y la fuerza humanos, sino con los del Espíritu se pueden allanar las montañas que están ante nosotros. El que presta un servicio, hágalo, advierte la Escritura, con la fuerza que Dios le ha dispensado y no con su propia fuerza. Y esto es para nosotros. Y esto es para ustedes catequistas. Cuando vayan a dar catequesis, cuando vayan a enseñar, cuando vayan a hacer algo, lo primero que hay que hacer es invocar a Dios, invocar al Espíritu Santo, para que sea Él, no nuestra fuerza, no nuestra inteligencia, no nuestra capacidad. ¿Sabe por qué hoy las misiones no conducen a nada? Las misiones de pronto que hacemos en las comunidades, porque no oramos, porque no nos preparamos en oración y en ayuno. Antes de hacer misiones, tenemos que orar, tenemos que ayunar, nos tenemos que preparar para que no sea nuestra fuerza, sino sea la fuerza de Dios y para que la fuerza de Dios toque a la gente que le vamos a llevar la palabra de Dios. Pero mucha gente organiza la misión, organiza lo material, pero deja lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Estar con el Señor. ¿Por qué los grandes santos fueron grandes? Un San Francisco, un Santo Domingo, un San Ignacio de Loyola, porque eran hombres de oración. ¿Y por qué hicieron lo que hicieron? Porque eran hombres de oración. Porque antes de ir a predicar, oraban. ¿Por qué la Madre Teresa de Calcuta hizo lo que hizo? Porque ellas antes de ir a la calle, oran, adoran al Santísimo, están con el Santísimo, para que no sean ellas, sino sea Dios a través de ellas que pueda tocar al pobre y al enfermo. Así sí, por ahí es. Entonces, usted quiere que su comunidad crezca, usted quiere que la misión tenga frutos, ore, pida al Espíritu Santo. Y aquí está la experiencia, recuerden ustedes, de Moisés, ¿se acuerdan? En la batalla, bajaba las manos y perdían la guerra, subía las manos y empezaban a ganar. Y se empezó a cansar, y entonces le colocaron 2 palos para que sostuviera las manos. ¿Eso qué está diciendo? Cuando yo clamo a Dios, cuando yo pido a Dios, Dios bendice mi obra. Y recuerden el Evangelio de San Juan capítulo 15. Sin mí no podéis hacer nada. Sin la fuerza del Espíritu Santo no se puede hacer nada. La única manera de dar fruto, como lo dice el Evangelio de San Juan, y fruto en abundancia, es tener al Espíritu de Dios. Que sea Dios, que sea el Señor, el que actúe por medio de nosotros. Entonces la única manera de tocar los corazones es orar, es orar. Y eso lo comprendió muy bien Carlo Carreto, uno de los grandes, Carlo Carreto, para que lo busquen en YouTube o para que lo busquen en Internet. Carlo Carreto, un hombre de oración, un hombre de contemplación, seguidor de Carlos de Foucault.
Y lo mismo Carlos de Foucault. No dejó comunidad, pero su espíritu ayudó a que después salieran comunidades y vivieran su estilo de vida. ¿Y cuál era el estilo de vida de Carlos de Foucault? Orador, orante, adorador eucarístico y vivir en una actitud de bondad y de misericordia. Fíjate esta frase, no con el poder y la fuerza humanos, sino con los del Espíritu se pueden allanar las montañas que están ante nosotros. Y ahí también entra el Salmo 32. El que presta un servicio, hágalo, advierte la Escritura, con la fuerza que Dios le ha dispensado, no con su propia fuerza. Toca el Espíritu y es tocado por el Espíritu el que cree, el que consiente entregándose a Él con una docilidad absoluta. Entonces, queremos tocar a la gente, queremos tocar a la comunidad, tengamos al Espíritu Santo, hagamos oración, preparémonos en oración y vamos a ver los frutos, que no es nuestra fuerza, es la acción de Dios. Aquí en Colombia hay un grupo que se llama Lazos de Amor Mariano. Ese grupo es muy interesante, porque mientras que unos evangelizan y enseñan, otros están en la capilla en oración. ¿Y por qué tienen fruto? Por eso, porque supieron encontrar el punto. Es que hay que orar para que sea el Señor el que pueda mover a los demás. Si no hay oración, no hay verdadera misión, no hay frutos de santidad. Solemne promesa del Padre. El Espíritu ya y todavía no. El verso del Beni Creator sobre el que nos disponemos a reflexionar en este capítulo es aquel que nos dirigimos al Espíritu Santo a través de tus palabras. Tu solemne promesa del Padre. El tema del Espíritu Santo como promesa no tuvo casi ningún desarrollo en la antigüedad. En cambio, la teología bíblica actual le atribuye una gran importancia. Los padres de la Iglesia, influidos por la cultura griega en la que se movían, estaban interesados en los títulos que tenían que ver con el ser o la naturaleza del Espíritu. Y la promesa no hace referencia a la naturaleza, sino más bien a la historia, no al ser, sino al devenir. Por el contrario, el pensamiento moderno, que está más interesado en la historia que en la naturaleza de las cosas, ha descubierto unas profundidades insospechadas en el término promesa, al que considera como una de las claves para comprender el dinamismo que atraviesa toda la historia de la salvación. La tensión promesa-cumplimiento está en el centro de la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre ley y gracia. En este espacio que se extiende desde Pentecostés hasta la parucía, el Espíritu es la fuerza que nos empuja hacia adelante, que nos mantiene en camino como peregrinos y forasteros, que no nos permite apoltronarnos y convertirnos en un pueblo sedentario. Es la acción del Espíritu la que nos empuja, la que nos mueve, la que nos fortalece, la que nos da valor. Por eso hay que llamarlo, por eso hay que invocarlo, por eso nos tenemos que reunir en comunidad, a llamarlo, a invocarlo, a proclamarlo, para que sea Él el que anime a la comunidad. Y por eso les digo de antemano, estamos en la semana de la novena del Espíritu Santo. Hágala en comunidad. Si no lo puede hacer en comunidad, hágalo solo, sola. Llámelo para que el Espíritu Santo prenda fuego a la comunidad y que sea una comunidad dinámica, una comunidad bendecida, una comunidad entregada, una comunidad servicial. Y van a ver ustedes cómo la comunidad cambia. Es aquel que nos da impulso y, por así decirlo, pone alas a nuestra esperanza. Más aún, es el principio mismo y el alma de nuestra esperanza. Mire, es el Espíritu Santo y la Virgen María los que han hecho posible este programa. Estamos con 12 personas, hace un año, 12 gaticos, 12 personas. Y sin hacer mucha bulla, sin llamar a mucha gente, poco a poco, el Señor los fue llamando a ustedes, porque ustedes han venido por Dios, no por mí. No, yo soy un medio acá más. Dios los fue llamando
Dios los fue tocando, Dios les fue mostrando el camino. La Virgen Santísima ha traído a mucha gente acá. Entonces, este programa es por la gracia de Dios y por la oración de la Virgen que nos está asistiendo. Entonces, fijémonos que Dios hace maravillas y mueve. Y nosotros solamente tenemos un computador, porque esa plataforma de Zoom nos la prestan. Y no tuvimos que mover nada. Dios todo lo fue colocando poco a poco. Entonces, fijémonos que Dios mueve, que Dios nos anima. Entonces, por eso hay que pedirlo. Descubrimos así que entre espíritu y esperanza existe un nexo, no menos estrecho que el que hay entre espíritu y caridad. Donde está la esperanza está el Espíritu Santo. Ese es un criterio de discernimiento. Una persona de esperanza es una persona que tiene Espíritu Santo. Una persona de fe es una persona que tiene Espíritu Santo. Una persona que vive en el amor es una persona que tiene Espíritu Santo. En cambio, una persona triste, una persona melancólica, una persona desanimada, una persona que siempre sea aguafiestas, que cultive la tristeza, que diga maldiciones, que diga malas palabras todo el día, es una persona que está alejando, que está contristando al Espíritu Santo de su corazón. Por eso nos tenemos que animar. Y usted preguntará, padre, ¿y cómo crezco en la esperanza? Y yo vuelvo y repito lo que he repetido tantas veces. Alabe, alabe. Y no lo digo yo, lo dicen los grandes carismáticos. Uno de ellos, Chus Villarroel, un padre dominico español, está en YouTube. Miren las conferencias de él, Chus Villarroel. Y por eso él dice claramente, comunidad que no alaba es comunidad que se apaga en el espíritu. Y si se apaga en el espíritu, se acaba o se empobrece. Entonces, ustedes quieren animar sus comunidades a orar, a alabar, a bendecir, o a hacer el Santo Rosario. Y van a ver cómo las comunidades crecen. Por eso, no apaguen a la comunidad. Mire, la forma de apagar a la comunidad es que dejen de orar, es que dejen de alabar, es que dejen de bendecir. Por el contrario, hay que animar a la comunidad a reunirse. Ahora tenemos estos medios de Zoom, de todas las plataformas. Por plataformas, unas en ustedes allá, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Chile. Hagan oración. Una persona que ve el programa también replicó este programa. Y yo le dije, es que así es. ¿Cómo replicó el programa? Ella también hizo su programa. El programa de ella es el Rosario y empezó con 5 personas y ya tiene más de 50 personas. Eso usted lo puede hacer, esto que estamos haciendo, hágalo usted allá. Haga su programa de oración por el Zoom, haga su rosario, el rosario de la misericordia, el rosario de la Virgen. Lea la palabra, haga una pequeña predicación, allá usted con su comunidad y cada uno va a edificar el pueblo de Dios. Esto nos debe animar a todos. Es que esto no es mío, esto no es de Patricia ni de Hernán, esto es para todos ustedes. Y lo mismo ustedes tienen que replicar todos estos programas para extender la palabra de Dios a mucha gente, porque ese es nuestro trabajo, la misión. Y yo les digo, anímese a llevar la palabra a mucha gente. El espíritu de la promesa. Hay 2 autores que nos hablan del espíritu como promesa en el Nuevo Testamento, Lucas y Pablo. Os voy a enviar el don prometido por mi Padre. Lucas 24:49. ¿A qué se refiere cuando llama al Espíritu Santo promesa del Padre? Podemos decir que todo el Antiguo Testamento es una promesa del Espíritu. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo hombre. Respecto al contenido de la promesa, Lucas destaca, como siempre, el aspecto carismático del don del Espíritu, en particular la profecía. Pero no ignora los aspectos más profundos, santificantes y salvíficos de la acción del Espíritu, como el perdón de los pecados, el don de una ley nueva y de una nueva alianza. Pasando a lo que dice Pablo sobre el Espíritu como promesa, entramos en una perspectiva nueva, teológicamente mucho más profunda. Él va enumerando distintos objetos de la promesa: la justificación, la filiación divina, la herencia, pero aquello que lo resume todo, el objeto por excelencia de la promesa, es precisamente el Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿Cuál es el don de Dios?
es el Espíritu Santo. Y yo por eso les digo, llámelo, díganle al Padre, Padre, en nombre de Jesús, dame el don del Espíritu Santo. Padre, en nombre de Jesús, dame el don del Espíritu Santo. Padre, en nombre de Jesús, dame el don del Espíritu Santo. Recuerda lo que dice, todo lo que pidáis en el nombre de Jesús, se os dará. Entonces, si pedimos el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, el Padre nos lo va a conceder. La promesa de Dios no depende de la observancia de la ley, sino de la fe y por tanto de la gracia. La fe. Recuerde que Jesús no pudo hacer milagros porque no había fe. Y le preguntaba a la gente, ¿cómo es tu fe? Es decir, que la fe es la que nos abre al don del Espíritu Santo. Hay que creerle a Dios y hay que creer en Dios. ¿Para qué? Para que tengamos el don del Espíritu Santo. Por eso, tener fe, ese es un regalote. Ese es un regalote. Padre, ¿y cómo cultivo la fe? Orando. Porque la fe y la oración son correlativas. Donde hay oración hay fe, donde hay fe hay oración. Y por eso, a mayor oración, mayor fe. A menor oración, menor fe. Y recuerden, la fe se puede perder. Y hay pecados que van contra la fe, que es lo que vamos a ver en el programa de la moral, virtudes teologales, que vamos a hablar de la fe, de la esperanza y de la caridad, que vamos a hablar de los pecados contra la fe, de los pecados contra la esperanza, de los pecados contra la caridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acrecentar en la fe. ¿Y cómo acrecentamos la fe? Orando. ¿Y qué hay que hacer en la oración? Pedir el don del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que nos llene de la fe. No se deje apagar. Ojo, no se deje apagar. Es decir, no se deje quitar la fe. No se deje quitar la fe por libros, por cosas. No se deje quitar la fe. Ahora, hay que leer de todo. Yo leo de todo. Eso es un principio dominicano, tomista. Hay que leer de todo para poder tener capacidad de juicio. Pero Dios está por encima de las sabidurías humanas. Entonces no nos dejemos quitar la fe por doctrinas. Escuchémosla, sí, estudiémosla, pero no se deje quitar la fe por una doctrina o una pseudodoctrina. La fe, hermano, es un regalo, es un tesoro. No la deje apagar. Dios no promete el Espíritu a quien observe la ley, sino a quien crea en Cristo. Los cristianos sabían muy bien que fue la raíz de la predicación del Evangelio cuando hicieron la experiencia nueva del Espíritu, no por haberse puesto a observar la ley con más fidelidad que de costumbre. El título Promesa del Padre coloca al Espíritu Santo en el corazón mismo de la escatología cristiana. Para él, el Espíritu es al mismo tiempo realidad del mundo superior, divino y fuerza del mundo futuro. El principio teológico, la gracia es el comienzo de la gloria, aplicado al Espíritu Santo. Significa que las primicias son el inicio del cumplimiento. El comienzo de la gloria parte de la misma. El que tiene al Espíritu en el corazón ya ha empezado el inicio de la gloria. Y por eso hay que cultivar la presencia del Señor todos los días de la vida hasta que pasemos a la otra vida. El amor de Dios que aquí abajo empezamos a saborear, gracias a la prenda del Espíritu, tiene por tanto la misma calidad que el que vamos a observar en la vida eterna, aunque no la misma intensidad. En su origen, Pentecostés era la fiesta de las primicias, es decir, el día en que se ofrecían a Dios las primicias, pero de las que Dios ofrece a la humanidad en su Espíritu. El Espíritu futuro de Dios. El Espíritu impulsa a los creyentes a ser vigilantes mientras aguardan el regreso de Cristo, enseñando a la iglesia a decir, ven Señor Jesús, que es el Maranata, ven Señor Jesús. El Espíritu Santo es pues el resorte de la escatología cristiana, el que hace que la iglesia tienda hacia adelante, hacia el regreso del Señor. Por eso la iglesia no se acaba, a pesar de los escándalos. ¿Por qué? Porque la iglesia está apoyada
en la acción del Espíritu. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia y pueden haber muchos escándalos y hay de quien escandalice, dice la palabra. Pero a pesar de ello, la iglesia siempre estará firme. ¿Por qué? Por la acción del Espíritu Santo. Por la acción del Espíritu Santo. La nueva vida suscitada por el Espíritu, según se dice, ella misma escatológica. No necesita esperar el momento final de la parucía, ya que es el comienzo de una existencia que se manifestará plenamente solo cuando se haya establecido el modo de vida determinado únicamente por el Espíritu, una vez que la carne ya no suponga un obstáculo para él. El Espíritu no es solo promesa en un sentido estático, es la fuerza de la promesa, aquel que nos hace percibir la posibilidad de una liberación. El Espíritu Santo nos colma de esperanza. El título de promesa del Padre está inserto en la estrofa del Beni Creator, en la que se habla del Espíritu como dador de los dones y carismas. En efecto, Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, ve realizada la promesa del Padre, sobre todo en el don pentecostal de la profecía. Pablo atribuye a la acción del Espíritu Santo cada una de las tres virtudes teologales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? La fe, la esperanza y la caridad. Queremos tener la virtud de la fe, la virtud de la esperanza, la virtud de la caridad. Invoquemos al Espíritu Santo. Nos dice que el Espíritu Santo es la fuente y la fuerza de una vida teologal. Él es, en particular, quien nos colma de esperanza. Las virtudes teologales son tales, no solamente porque tienen a Dios como fin, sino también porque lo tienen como principio. Dios no es solo su objeto, sino también su causa. Uno de los principales peligros que se presentan en el camino espiritual es el de desanimarse ante la repetición de los mismos pecados y la aparentemente inútil sucesión de propósitos y recaídas. Por eso, ojo con esto, lo que dice ahí, no hay que desanimarse, no hay que desanimarse, sino hay que seguir insistiendo, hay que seguir buscando, hay que seguir pidiendo para no desanimarse, porque también es la tentación en la vida espiritual. Uno se desanima y no vuelve a orar. Y cuando uno deja la oración, lo ha perdido todo. Cuidado, esa fue la experiencia de Teresa de Jesús. La esperanza es la que nos salva. De esta manera llegamos a conmover el corazón de Dios, que acudirá en nuestra ayuda con su gracia. Otro de los grandes obstáculos que se interponen en nuestro camino es la tribulación, y eso también se supera solo con la esperanza, que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, la tribulación, la multitud de enfermedades, la multitud de fracasos materiales, nos pueden apagar, y de hecho mucha gente de pronto apartan de Dios. Pero todo lo contrario, aún en medio de esa tribulación, aún en medio de esa enfermedad, orar. Y en la enfermedad, ofrecer el dolor y juntar el dolor a la pasión de Cristo. Y ese dolor va a ser redentor, va a redimir, va a salvar. En primer lugar a usted y en segundo lugar a muchos miembros de su familia. Entonces, todo hay que ofrecerlo a Dios. Todo hay que ofrecerlo a Dios. Y siempre hay que cultivar la alabanza y la acción de gracias aún en la tribulación. Porque las tribulaciones, las problemáticas, las mismas enfermedades nos sirven para purificarnos de nuestros pecados. El Espíritu Santo garantiza a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, amados por Él, y haciendo eso nos infunde la fuerza para no rendirnos frente a las contrariedades y las cruces. El Espíritu Santo quiere hacer de nosotros unos sembradores de esperanza. La promesa es para vosotros. Es la parte parenética o práctica de esta catequesis sobre el Espíritu Santo, está contenida del todo en la palabra que Pedro dirigió a la multitud el día de Pentecostés. La promesa es para vosotros y para todos aquellos a quienes llame el Señor nuestro Dios. Nosotros somos aquellos a quienes el Señor ha llamado después de esos primeros creyentes. Para nosotros es, por tanto, la promesa del Padre respecto al Espíritu Santo.
El espíritu de la promesa no se consigue mediante la observancia de la ley, sino por la fe. En otras palabras, no tenemos que guardar a ser totalmente justos, haber llegado a una observancia perfecta de todos los mandamientos, para esperar recibir también nosotros un nuevo Pentecostés. Lo más importante, al principio, es la oración. Ojo con esto, lo más importante, al principio, es la oración. Lo más importante, al principio, es la oración. El Padre da el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11:13. El Padre da el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11:13. Entonces, fíjate lo que está diciendo. La oración, lo dije al principio, el que ora se salva. El que no ora se condena. El que ora se salva. ¿Y qué hay que pedir en la oración? El don del Espíritu Santo. Todos los santos días, aunque ya estemos en la gracia de Dios, hay que pedirlo nuevamente para que esa gracia se renueve y para que el Espíritu Santo renueve la relación en nuestro corazón. Entonces, hermanos y hermanas, fijémonos la importancia de lo que hemos dicho hoy. La promesa del Padre, el toque del Espíritu Santo. ¿Y cómo tenemos el toque del Espíritu Santo? A través de la oración. Ya de hoy en 8, de mañana en 8, estaremos en Pentecostés. Qué bueno que esta semana usted se prepare con la novena al Espíritu Santo. Esa semana que viene, que sea una semana de oración allá en su comunidad, en México, en Perú, en Ecuador, en Canadá, en Bolivia, en Chile, en Argentina, etcétera, etcétera. En cada comunidad, reúnase en comunidad toda la semana, hagan oración, hagan la novena, invoquen al Espíritu Santo y dile a Jesús que les dé ese regalo, que es el mayor regalo, que el que tiene el Espíritu Santo lo tiene todo, porque es lo más importante. Y lo otro vendrá por añadidura. Entonces, vamos a ir pasando a nuestra oración final. Recordemos que las personas que que entraron por primera vez, empezamos con oración y terminamos con oración. Antes de pasar a la oración de la coronilla, algunos avisos. Todo el año vamos a hacer cursos de 10 a 12 del día, salvo algunas excepciones. Cuando cambiemos de curso a curso, pues tenemos un sábado para descansar un poquitico y para preparar los materiales. Entonces, para que ustedes sepan que todos los sábados de 10 a 12 hasta diciembre, porque en diciembre sí tenemos un pequeño descanso de unos días, vamos a hacer cursos. Entonces viene, después del curso que estamos viendo, vamos a dar el curso de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Va a haber el curso de Santo Tomás de Aquino con Fray Hernán. Hay que orar mucho por Fray Hernán, porque dentro de 8 días se ordena como sacerdote. Entonces, en sus comunidades les pedimos oración para Fray Hernán, para que sea un santo sacerdote y para que verdaderamente sea un gran misionero de la palabra de Dios. Es un hombre muy brillante, muy inteligente. Entonces, les pido mucha oración para Fray Hernán. Hoy no está con nosotros porque está en retiro, se está preparando para su ordenación. Entonces, oren por Fray Hernán, que es el que nos colabora acá. Y él va a dar un curso. También, por petición de muchas personas, vamos a hacer un curso básico de Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Vamos a hacer el curso de Biblia. Este año vamos a hacer el curso de Biblia. Para que estén atentos a la programación, va a ser de los sábados de 10 a 12. Igualmente les vamos a mandar muy buen material. Tenemos muy buenos materiales. Todo bajo el principio de la gratuidad. Lo que Dios nos ha dado gratis, lo damos gratis. Entonces,
Entonces, para que estén pendientes. Y para el otro año, si el Señor nos lo permite, vamos a dar toda la teología dogmática para que ustedes conozcan la teología fundamental, la antropología teológica, la cristología, neumatología, misterio de Dios, eclesiología, sacramentología y mariología. Entonces, el otro año va a ser el año dedicado a toda la teología dogmática, a toda la teología sistemática. Me está preguntando por el chat que si hay cursos por la tarde y por la noche. Sí. Hoy, por ejemplo, tenemos el rosario. Hoy son el rosario de la Virgen a las 3 de la tarde, solamente el rosario. Pero también hemos tenido cursos sobre la Virgen allí. Después de mayo vamos a seguir con el curso cada tercer sábado de mes, perdón. Y el martes, cada 15 días, tenemos un espacio que se llama Los Teólogos del Siglo XX, para que ustedes nos acompañen de 7 a 8:30. Estudiamos 3 teólogos, explicamos su teología, explicamos su pensamiento. Y hay muchos cursos para todos ustedes. Entonces, la idea es que nos sigan acompañando, que sigan pasando de pronto el link. Este es nuestro link de trabajo, no cambia, para que ustedes sepan que es el link Fray Luis de Granada. Y la gente que quiera entrar a nuestro WhatsApp, Fray Luis de Granada, bienvenidos. Pueden entrar, me mandan un WhatsApp pidiendo la entrada, yo los meto al grupo, allí les mandamos información 2 veces al día, por la mañana o por la tarde. A veces al mediodía mandamos alguna información sobre algún curso, sobre alguna programación, porque allí también queremos mostrar grupos de oración, otros grupos que nos piden que les mostremos la programación que tienen. Entonces, bienvenidos y estamos siempre a la escucha. Muchas gracias. Nayib entonces se prepara para ir colocando la presentación del Rosario de la Divina Misericordia. Las preguntas las hacemos dentro de 8 días, yo les respondo para que ustedes, pues, si hicieron preguntas por el chat, yo busco los materiales y antes de empezar el programa, respondemos las preguntas en la medida de la posibilidad. Yo respondo la pregunta dando pues, la respuesta, pero siempre dando un material de apoyo para que usted no solamente se quede con mi respuesta, sino que usted tenga un material de apoyo para que usted profundice. Y recuerden, si quieren libros de teología, de PDF, artículos, llamen. Yo les mando por el WhatsApp el material que ustedes necesitan. Casi todas las personas que me llaman, yo les he respondido prontamente. Siempre les respondo y les mando cosas. Bueno, muchas gracias. Oh fuente de vida, misericordia divina, derrámate, derrámate sobre nosotros. Oh fuente de vida, misericordia divina, derrámate, derrámate sobre nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros, de Colombia y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros, de Colombia y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros, de Colombia y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oremos. Dios de la misericordia y del perdón, ten compasión de mí. Tú eres el agua viva que santifica, lava, limpia y purifica. Lléname de ti. Destruye mi maldad con tu pureza. Fortalece mis debilidades con tu gracia. Transfórmame con tu poder. Tú no puedes transformarme sin mi voluntad, no por falta de poder, sino por exceso de misericordia. Señor mío y Dios mío, te doy mi voluntad. Transfórmame ahora y aquí, Dios y Señor mío. Falleciste, Jesús, pero el manantial de vida brotó para las almas, se abrió el océano de tu misericordia para el mundo entero. Ven y viértete sobre nosotros y sobre el mundo entero. Amén. Señor de la misericordia, Ten piedad de nosotros. Bueno, la bendición. El Señor esté con cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una feliz semana para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por haber venido. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden esta semana llamar, invocar al Espíritu Santo, hacer la novena al Espíritu Santo, orar en comunidad. También recuerden que todo este año, por la gracia del Señor, seguiremos dando cursos totalmente gratuitos para que ustedes estén pendientes. Este es nuestro horario
10 a 12 del día y todos cordialmente invitados. Muchas gracias, muy amables. Y por la tarde tenemos el Rosario a la Santísima Virgen María, 3 de la tarde, para que Nayibi me haga el favor y me coloque por el WhatsApp el link para que la gente entre al Rosario de las 3 de la tarde. Es solamente el Santo Rosario y no más. Muchas gracias, muy amables. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Padre, muchas gracias por su Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que todos tengan Gracias, bendiciones. Padre. Dios la Gracias, bendiga. Padre, que Dios lo bendiga. Feliz semana. Muchas bendiciones a todos ustedes. Gracias. Amén. Gracias por Gracias, Fray. acompañarnos. Nos vemos por la tarde del Rosario. No olviden encomendar a Fray Hernán. Oramos todos por él. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la tarde. Amén. 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 Amén.